buenas tardes. La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, a través de la Dirección de Bibliotecas y Archivo de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, les da la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes al conversatorio Solo para tus oídos. Nos acompañan en este acto la doctora María Vázquez Valdés, directora de Biblioteca y Archivo de la Cámara de Diputados. Y Pavel Granados Chaparro, director general de la Fonoteca Nacional. Agradecemos la presencia del doctor Samuel Rico Medina, director general de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Y del maestro Elías Robles Andrade, director del Museo Legislativo Sentimientos de la Nación. Para moderar el conservatorio tiene el uso de la palabra la doctora María Vázquez Valdés. Por favor, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y muchas gracias a nuestro querido amigo Pavel Granados, director de la Fonoteca Nacional, por venir a conversar con nosotros esta tarde en el Museo Legislativo en el marco de este espacio cultural. Bienvenido, Pavel. Gracias, María. Voy a leer una pequeña semblanza de Pavel para tener sus antecedentes brevemente. Su semblanza, su currículum es muy vasto, pero este es un resumen. No, nada aburrido. Pavel Granados es escritor, curador musical, editor y especialista en música popular mexicana. Tiene estudios de letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores bajo la tutoría de Alichu Macero y Carlos Montemayor. Recibió los premios José Pajes Yergo de Periodismo y Agustín Lara en 2018 y 2010. Es autor de más de 20 libros, fue curador del Palacio de la Música en Mérida, Yucatán, museo dedicado a la música mexicana, cuyos contenidos abarcan desde tiempos prehispánicos hasta el presente. También ha realizado exposiciones sobre cultura popular. Ha publicado numerosos artículos sobre cultura mexicana, especialmente de música popular y literatura. Fue coordinador del Catálogo de Música Popular Mexicana de la Fonoteca Nacional de 2011 a 2018 y es director general de la Fonoteca Nacional desde diciembre de 2018. Pavel, eres considerado uno de los expertos en música mexicana en el siglo XX, más importantes actualmente. ¿Cómo definirías el panorama de la música mexicana actualmente, ahora que ya estamos, digamos, ya 19 años lejos del siglo XX? Ay, bueno, buenas tardes, primero que nada. Muchísimas gracias, María. Me da mucho gusto. Voy a hablar rapidito porque siento que se nos va a acabar el tiempo, pero me da mucho gusto verte, pues somos amigos de hace un montón de años, ¿no? Desde el siglo XX, pues nos conocemos. Pero fíjate que es una pregunta difícil ahora que las fronteras nacionales pierden así tanto significado. Bueno, yo creo que hay que ser críticos de lo que significa la música, ¿no? Hoy quizá hemos nosotros pensado que llegamos al siglo XXI con el pie, ¿cómo se puede decir?, izquierdo, con la mala fortuna de la comercialización. Sin embargo, yo creo que hay varios aspectos para ver la música en México. Nosotros, por ejemplo, te voy a contar un poco lo que ha significado esa experiencia en la Fonoteca Nacional. Nosotros hemos pensado que al hablar de música tenemos un poco que describir y no normar nada de lo que pasa. Y entonces hemos pensado que hay que democratizar y pensar los contenidos y tratar de ver qué es todo lo que la gente dice. Pero nos hemos topado también con el fenómeno de que
de nada más de un año para otro, de 2016 a 2017, se multiplicó más del doble la escucha del reggaetón. Es decir, que para nosotros, para saber qué es lo que está pasando en México, pues tenemos que aprendernos de memoria las canciones del reggaetón y saber, estar escuchando, es decir, ser como una especie de termómetro, ¿no? Y fatalmente eso es lo que pasa en México, porque a donde te subes, sabes que hay 2 o 3 géneros que están coexistiendo todo el tiempo, ¿no? La música pop, la música de banda y el reggaetón, ¿no? Y que en algunos casos es tan grande, no sé si tan agresivo el fenómeno, que los artistas de otras cosas se dedican a mezclar con el reggaetón. Y eso te tiene que decir algo de lo que pasa socialmente. Pero fíjate, eso se ve así a un grado muy amplio, ¿no? Como en los medios no hay de otra cosa. Pero si tú nada más atiendes a eso, no te das cuenta que hay una cantidad de fuerzas muy activas en la sociedad mexicana. Por ejemplo, regreso otra vez a la fonoteca, es que nuestro acto más, es, con más, bueno, estábamos realmente muertos de miedo porque en Facebook dijeron que iban a ir 10,000 personas a ese acto y nada más caben 80 en la fonoteca. Era la historia del punk mexicano. Entonces dijimos, híjole, va a llegar 10,000 punks, bueno, no, de todo, pero no van a caber. ¿Qué vamos a hacer? Van a estar en las calles, bueno, llegaron, teníamos de 10,000 interesados, dijeron que iban a llegar 2,000 y teníamos la experiencia que llega el 20%, pero pues aún así, ¿cuánto es? Bueno, pues sí llegaron como 500 personas, lo cual fue para nosotros mucho, y nos dimos cuenta que había un grado de nostalgia de la música, de la música y la ciudad de los años 80 y los años 90. Pero entonces yo pienso que hay muchas fuerzas activas en cuanto a la cultura musical, pero fundamentalmente, si tú me dices siglo XXI para acá, yo te diría, bueno, vamos a tratar de pensar qué ha pasado en las últimas décadas en torno a lo que consideramos música mexicana. Y yo pienso, me he dado cuenta que las generaciones más jóvenes de hoy tienen una necesidad muy curiosa y que yo pensaba que estaba muy dormida, y es que muchas generaciones están pensando que les han quitado algo de su tradición sonora, de su tradición cultural. ¿A qué me refiero? A que en los años 50 todavía las varias formas de la música convivían entre sí. Por ejemplo, Parménides García Saldaña, el escritor que murió joven de la generación de la onda, él tiene un librito que se llama En la ruta de la onda, es decir, la llegada pues del rock extranjero posterior a los Beatles, ¿no? Y entonces él cuenta cómo en los años 50 todavía convivían en los bailes de arquitectura el cha-cha-cha y el danzón y el rock and roll, todavía como en una más o menos convivencia y así, ¿no? Pero a partir de los años 60, de plano los medios de comunicación cortan una tradición musical que había quedado en México. Y entonces de pronto se le da una importancia a la música en inglés, a ciertos tipos de influencia musical que sí vulneran a la tradición mexicana. Entonces, sin decir que eso es malo, sí podemos decir que hay algo así que nos hace falta. Tuve la suerte de platicar con Omara Portuondo, pues para mí es la mejor cantante ahorita de boleros que hay, es cubana, y le dije, oiga, Omara, ustedes en Cuba, aquí en México, yo siento que se ha perdido una tradición. Antes se tocaban boleros y cosas así y hoy no tenemos esa manera de tocar que tantos años llevaron los percusionistas mexicanos y los trompetistas y las orquestas de baile y los grupos, se perdió. Y me dijo, fíjate que en Cuba también se pudo haber perdido. Por suerte nos reunimos los últimos que quedamos a tratar de defender esa tradición. Yo hoy pienso que hay mucha gente que tiene mucha curiosidad de esa tradición que se nos ha quitado, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahorita tuve la experiencia de conocer, gracias a Eduardo Llerenas y a Mary Farquharson, que llevan el sello de Discos Corazón, que, por ejemplo, en la Costa Chica, en la zona de Oaxaca y partecita de Guerrero,
se quedó desde hace muchos años una tradición de cantar el bolero que nosotros no conocemos. Y hoy hay dos muchachas que tienen 17 y 18 años, las hermanas García, que se han vuelto un fenómeno pues casi nacional, esperemos que más amplio. Pero por ejemplo, yo no sabía que ahora hay unos muchachos coreanos que cantan boleros, que tienen no sé cuántos millones de seguidores, y gritan las muchachas como si fueran los Beatles cuando cantan Sabor a mí en Corea. Entonces hay muchos fenómenos que se oponen como a que se nos implante un solo discurso, como si el reggaetón fuera la marca fatal de nuestro tiempo. Creo que hay un diálogo mucho mayor. Bueno, tú me interrumpes cuando me cuelgue. Gracias, Pavel. Sí, sin duda hay mucho que conversar. Sí, gracias. Respecto a la música mexicana actualmente, yo quisiera que nos hablaras acerca de tu obra. Tú eres especialista en música y en literatura, como escritor de más de 20 libros. Has escrito sobre Salvador Díaz Mirón, Agustín Lara, Amado Nervo, Consuelo Velázquez, Juan Gabriel, Cuco Sánchez. En esta vasta obra, ¿qué destacas? ¿Qué tiene una? Yo sé que todo es importante. Si hubiera que señalar alguna de estas figuras, relacionarlas con tu obra, ¿cuál sería, digamos, el sello distintivo? ¿Cuál escogerías como sello distintivo? Bueno, así, escoger yo, pues Agustín Lara, que no sé por qué me cautivó años y me dediqué a perseguirlo por todas partes, ¿no? Ah, ayer estuve guardando cosas en mi casa de archivo y que tengo, y siempre salen ahí notitas que tengo de Agustín Lara. Digo, bueno, no puede estar por ahí regadas y las voy guardando, ¿no? Porque me obsesioné mucho con Agustín Lara. Para mí es como el reflejo de una época. Es como, bueno, no el reflejo, la síntesis de una época, una educación sentimental, una manera de vivir, una memoria, una nostalgia de mucha gente. Yo creo que es Agustín Lara. Pero ahorita que dijiste que 20 libros, que luego así me espanta, bueno, haber escrito tanta cosa, fíjate que dijiste Díaz Mirón, Juan Gabriel, Amado Nervo, Consuelito Velázquez, Cuco Sánchez, pareciera gente que no tiene mucho que ver y entre sí, ¿no? Y sin embargo, fíjate que poco a poco me he puesto a pensar, bueno, ¿sabes con quién hice un libro? No que yo escribiera, bueno, me hubiera dado una fascinación, pero yo lo fui a buscar para pedirle permiso de que me dejara editar su obra y hacer una cajita con sus versos y sus prosas, sus traducciones. Fue Rubén Bonifaz Nuño, el maravilloso escritor de Córdoba, Veracruz, ¿no? Entonces, yo una cosa que pienso o que yo como que anhelo y que yo al hablar de mí siento que sería, siempre me critico yo a mí mucho, pero si pudiera decir alguna cosa buena mía, es que yo he escrito y que mi pasión ha sido la cultura mexicana, es decir, casi todo lo que escribo tiene que ver con que pervivan cosas que a lo mejor luego se pierden, ¿no? O relacionar cosas que a lo mejor en la vida real no te das cuenta que tienen que ver entre sí. Yo estudié letras hispánicas, bueno, no acabé, nomás empecé letras hispánicas. Pero bueno, creo que estudié como 10 años, pero no las acabé, pero como que sé 3 veces la carrera así, ¿no? Pero fíjate que una de las cosas que yo me daba cuenta es que como que en la literatura era estar con los clásicos españoles, con la literatura, con las novelas no sé qué, y realistas, y la literatura mexicana y así, y como que la cultura popular no tenía mucha cabida, ¿no? Y entonces yo me sentía un poco dividido, como de doble personalidad, porque por un lado yo estudiaba en la carrera, pues qué te puedo decir, que me fascinaba la literatura mexicana porfiriana, ¿no? Por ejemplo, pero por otra parte, en las tardes me ponía yo, o los domingos iba a la Lagunilla a comprar discos de, pues no sé, de cantantes de boleros, así. Y entonces, cuando yo tenía 15 años, 16 años, fui
me obsesioné con una cantante de boleros que me dijeron, yo conseguía discos de ella en La Lagunilla, pero de pronto conseguía 2 o 3 discos y yo preguntaba, ¿quién es esta cantante? Claro que estoy hablando de los principios de los 90, que no había ni internet ni nada, y preguntaba en los programas de radio a los coleccionistas, a los historiadores, y me decían, bueno, esa cantante que tanto te fascina, que se llama Ana María Fernández, todavía vive y tiene casi 100 años. Yo tenía 15 y ella tenía 90 y pico. Y me dijeron, fue la primera mujer que cantó boleros en la Ciudad de México. Entonces investigué y fui a dar con ella. Le hablé por teléfono, ella me dijo, no, ¿cuántos años tienes? Dije, pues 15. No, es imposible que tú sepas quién soy yo, no me vengas a ver. Entonces le rogué, le supliqué, finalmente me dijo cómo llegar a su casa y fui y me habló ella, pues cómo era México en 1929, me contó el día, porque todo empezó porque ella era bailarina de un teatro de revista y le dio neumonía. Entonces se fue a su casa y le dieron 15 días de incapacidad. Cuando le faltaban 2 o 3 días por volver a su trabajo, dijo, voy a ir al teatro, porque ella trabajaba en el Teatro Politeama, que era ahí en Las Vizcaínas. Y dijo ella, voy a ir al Teatro Lírico porque ahí está presentándose un compositor que dicen que es muy bueno, que se llama Agustín Lara. Y entonces fue al Teatro Lírico y se sentó en la segunda, tercera fila, por ahí estaba, y me contó que que en esa época salían los cantantes y arribita ponían un teloncito la letra de la canción que se estrenaba, la ponían arriba y ya la gente cantaba. Entonces ese día salió Agustín Lara con un tenor que también ya no creo que se acuerde nadie, Juan Arbizu, y entonces, bueno, ¿sabes qué quiero ahorita? Ahorita les cuento de Juan Arbizu, pero digo que nadie se acuerda de él, pero cantaron y se pusieron a seguir la letra. Entonces Agustín Lara les dijo, a ver, todos canten, y siguieron cantando, y él escuchó la voz de ella, y le dijo, a ver usted, dijo, ¿quién está cantando? Y dio con la voz de ella, y le dijo, a ver, párese, cante la canción, y le repitió 1, 2, 3 veces la canción, y cuando acabó, me contó Ana María que Agustín Lara bajó, se le arrodilló enfrente de todos, porque era un poco cursi Agustín Lara, se le arrodilló, un poco histriónico también, y le dijo, señorita, por favor acepte, quiero que usted sea mi intérprete. Y se le arrodilló ahí. Entonces así nació la carrera de ella en 1929. A mí me apantalló esto mucho porque estábamos ya en 1990 y tantos. Entonces hablar de eso, pues se me hizo como una imagen literaria, ¿no? Pero yo mucho tiempo pensé que no servía eso para la literatura, que eso era algo que para la literatura no era, que la literatura era algo mucho más elevado, vete a saber qué, y que no cabía eso. Por lo tanto, a quien yo seguí mucho y lo fui a visitar a su casa para platicar de boleros, para darme cuenta que existía una dimensión más, porque decía, bueno, los boleros, ¿qué? Yo decía, no, Agustín Lara se puede comparar con Nervo, con Díaz Mirón, pero en mi escuela, en la facultad me decían que estaba yo loco. Entonces fui a visitar varias veces, bueno, a molestar o a importunar a Carlos Monsiváis para platicar de boleros y estar platicando de esas cantantes y que me dijera cuál era, pues platicar acerca de cuál era la trascendencia de eso, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me ha hecho pensar mucho, reflexionar, es cómo ligar toda esa cultura que nos dicen cultura popular con alta cultura. Monsiváis decía, todo lo que en un momento fue alta cultura, en otro momento ha sido cultura popular y viceversa, es decir, que todo está relacionado. Por ejemplo, Amado Nervo, pues ¿qué será? Pues alta cultura. Y cuando se murió, hace unos días cumplió 100 años de haber muerto, el 24 de mayo, pues le hicieron un homenaje que duró meses. Él se quedó entre que lo embalsamaban en Montevideo, se quedó allá unos meses, le hicieron un sarcófago de madera con una escultura, se quedó allá y luego lo empezaron a pasear por todo el continente. Y cuando llegó a México en noviembre de 1919, o sea, 6 meses después de haberse paseado por todos los puertos para que le hicieran homenaje, Carranza lo nombró hombre ilustre. Y cuando llegó a la Ciudad de México, que eso también me lo contó Monsiváis, llegó a la Ciudad de México y
en el velorio, bueno, sí, en las honras fúnebres, y pues, estuvo aquí 3 días, lo llevaron a la Escuela Nacional Preparatoria y de ahí a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Fueron 300,000 personas. La Ciudad de México tenía 1 millón de habitantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Decía otro poeta, uno de los contemporáneos, que se llamaba Bernardo Ortiz de Montellano, que se fascinó con Nervo, dijo: nunca antes ni príncipe, ni héroe, y mucho menos un poeta, ha recibido unas honras fúnebres como las recibió Amado Nervo. O sea, la gente que no sabía leer, se sabía los poemas de Amado Nervo. Entonces, a mí estos personajes de los que he escrito, porque Consuelito Velázquez, hasta Juan Gabriel, todo, bueno, Cuco Sánchez, se me hacen personas que no los puedes situar nada más como un fenómeno de cultura popular o alta cultura, sino que nos hablan de todo. Si tú lo sabes interrogar, te hablan pues de cualquier cosa, porque Juan Gabriel incluso le han hecho homenajes, los poetas más cultos de México, los mejores poetas, le han hecho pues poemas, ¿no? Cuando se murió Agustín Lara, José Emilio Pacheco le escribió un poema en la revista Siempre y dijo: ni por más que escriba, nunca, bueno, claro que lo dijo bonito, dijo: todo lo que yo escriba nunca va a ser nada comparado con uno de los versos de Agustín Lara. Es decir, con un verso Agustín Lara, pues despierta todo, a los sentimientos de todos. Y José Emilio dice: yo ni de chiste lograría eso. Les voy a contar cómo era Agustín para que vean en ese sentido. Lo fue a visitar Paco Ignacio Taibo I, que trabajaba con él haciendo cosas de cine, y lo fue a ver y le dijo: oiga, maestro, ¿cómo sería una película que usted dirigiera? Yo que lo escribiera y todo, sí, ¿cómo sería? Dijo: pues mira, yo estaría en mi casa aquí en Las Lomas, en mi piano, cantando, y luego se abriría una puerta y entraría Pedro Vargas. Y luego cantaría con él, y luego se abriría otra puerta y entraría Elvira Ríos. Y luego seguiríamos cantando y entraría Toña la Negra. Y así irían entrando mis intérpretes. Y a la mitad de la película se abriría una puerta grandota, entraría mi orquesta y seguiríamos cantando hasta el final de la película. Y Paco Ignacio Taibo le dijo: oiga, maestro, ¿y usted cree que eso le guste a alguien, una película así? Y Agustín Lara le dijo, para que vean cómo era, le contestó: no sé si tú te has fijado, pero lo que me gusta a mí, le gusta a millones de personas. Entonces yo creo que interrogar a personajes así, te explican a ese personaje, te explican una época y te explican a ti, porque yo creo que una buena parte de la manera en que pensamos, en qué sentimos, se la debemos a Agustín Lara, se la debemos a Amado Nervo, se la debemos a Díaz Mirón y también a Juan Gabriel. Ni modo, no, somos medio chantajistas emocionalmente, y yo creo que eso se lo debemos un poco a Juan Gabriel, ¿no? Nada más deja de completar la idea de Juan Arbizu. Juan Arbizu es un tenor queretano que fue famosísimo desde Estados Unidos hasta Argentina. Hoy está muy olvidado y tenemos 11 horas de entrevistas en la Fonoteca Nacional con él, donde habla de toda su trascendencia en México. Él mismo cuenta su vida. Tenemos cerca de 400 discos grabados por él, y yo creo que otra figura cultural de Querétaro, muy pocas hay del tamaño de Juan Arbizu. A mí me gustaría, pues casi, bueno, no depende de mí, pero declararlo queretano ilustre. Estamos haciendo una investigación grande sobre él para poder situarlo como una figura, ¿no? Yo creo que hay muchas figuras de la cultura que luego se nos olvidan, ¿no? México es un país que no hace biografías, nunca escribimos biografías. Creo que ni las leemos tampoco, porque luego que he ido a ciertas librerías me dicen: es biografía, híjole, esas ni se venden nada, ¿no? Y yo tengo la mala suerte de que me gusta escribirlas, o sea que estoy condenado a no vender nunca nada. Bueno, yo creo que no, yo creo que tu trabajo es muy valioso más allá del género. Y también que para un investigador tan curioso, tan dedicado como tú, trabajar en la fonoteca debe ser una maravilla. Debes estar maravillado por ese acervo, por esa colección que encontraste en la fonoteca, ¿no? Bueno, ¿qué es la fonoteca? Híjole, la fonoteca es un mar que no acaba nunca, ¿no? Nos pidieron, cuando yo llegué, acababa de haber una auditoría al patrimonio cultural de México,
Y claro, la Secretaría de Cultura es muy joven y entonces estas auditorías son muy útiles porque le dan una dirección a qué estamos, sobre qué estamos trabajando. Y lo primerito que nos dijeron fue que, así nos citaron a todas las dependencias y nos dijeron, les vamos a leer el resultado de la auditoría de patrimonio cultural que se empezó a hacer desde 2016, 17 y 18 y se entregó ahora, ¿no? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es realmente las conclusiones? Y la fundamental, y que es muy importante, es que nosotros necesitamos saber primero identificar nuestro patrimonio, porque si no sabemos cuál es, no lo podemos cuantificar, entonces no podemos saber qué vamos a cuidar. Entonces, eso es fundamental. Claro que, por ejemplo, antropología e historia sí tiene un inventario, aunque no es total, sí es muy grande. Pero en el caso del acervo sonoro, ¿cómo le haces tú para saber dónde está? Porque hay una red nacional de bibliotecas y ahí hay números. Pero y bueno, números, pero sé que hay problemas para cuantificar todo, ¿no? Porque hay envíos, bueno, en fin, hay muchas circunstancias que hacen que cambien, pero más o menos tienes una idea de cuánto se ha producido, cuántas bibliotecas, etcétera. Pero en patrimonio sonoro, ¿cómo le haces? Porque hay estaciones de radio por todos lados, universitarias, comerciales, industria radiofónica, industria fonográfica, gente que graba cassettes, gente que grababa en cintas, gente que antes compraba sus fonógrafos y podía grabar sus propias cosas. Entonces, ese es un mar que no acaba. Nos preguntaron, si la fonoteca sigue así y no crece el acervo, ¿cuándo creen ustedes que puedan digitalizar y catalogar todo? Pues bueno, yo los invito, si nos quieren ayudar, porque son 79 años de trabajo los que nos queda por delante, nada más para catalogar y 40 años para digitalizar, en caso de que no crezca el acervo. Pero nosotros estamos todo el tiempo cazando joyas. Cada momento hay una cosa, primero estamos cazando joyas y en otro momento tratando de sensibilizar que hay que acordarnos del patrimonio sonoro, porque el patrimonio sonoro es nuevecito, no que sea nuevecito en cuanto a que se acabe de hacer, aunque pues a lo mucho tiene 120 años, sino que es muy nueva la idea de cuidarlo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que la industria fonográfica en México nació para el consumo, es decir, se hacían discos y se vendían, y los dueños de las empresas no lo hacían para preservarlo al futuro, sino para que el siguiente año otro éxito y así. Entonces, en muchos casos, las compañías de discos rompían lo que tenían. Le decían a sus ingenieros, miren, con unos martillos agarran y rompen todo porque ya vienen los nuevos éxitos. Entonces, el entretenimiento era algo quizás hasta contrario a la preservación. Entonces, las primeras manifestaciones de la idea de la preservación, de grabar para preservar, pues yo creo que son de nuestros etnomusicólogos y de nuestra radio universitaria en el país, ¿no? Y poco a poco las personas guardamos, pero también hay un peligro, porque veo que todos así que filman y así, pero hoy, por ejemplo, sabemos que se ha perdido los primeros 10 años de Internet. La información de Internet de los primeros 10 años ya no existe. Tú buscas páginas que pudiste haber buscado en 1999, ya no existen. En su gran mayoría se ha perdido. De un día para otro se perdió todo MySpace, es decir, 50 millones de usuarios perdieron por un error de la compañía todo el acervo que tenían. Entonces, y claro, cuando se descompone el celular o si quiebra Facebook o si algo pasa, donde creemos que tenemos guardado todo, queremos preservar y no tenemos herramientas. Estamos de verdad muy, en ese sentido, pues como un poco impedidos de nosotros tener medios para preservar, ¿no? Creemos que las industrias nos van a ayudar, pero tampoco es tan seguro. Entonces, la idea de la preservación es una idea ahora nueva que inquieta a mucha gente, ¿no? Porque pensamos que la copia digital que tenemos ahorita va a ser la salvación. Les voy a contar qué pasó con Cicerón, el orador latino. Apareció en 1400 no sé qué, un libro de él que no se conocía, que se llama
Brutus. Es un diálogo, porque él dialogó con Brutus, el que mató a César. Hablaron de la historia de la oratoria. Brutus lo fue a ver y le dijo, maestro, ¿cómo es la historia de la oratoria? Le dijo, ay, pues yo he investigado mucho eso, y le contó toda la historia. El libro no se conocía, se encontró en un manuscrito del siglo XV. Entonces fueron todos los expertos, los eruditos de entonces, fueron a Italia a buscar el libro de Cicerón, y lo leyeron tanto, de manera tan así, pues no sé cómo lo habrán leído, que se deshizo el original, se perdió de tanto que lo leyeron, se perdió, se degradó el papel, y nada más nos quedan 7 copias originales de gente que fue, lo leyó y lo copió. ¿Qué significa eso? Que puede ser que nuestro original se pierda, pero nuestra supervivencia está en las copias, en estar sacando copias de acervos. Digitalizar, pero no tener una digitalización, sino tener muchas digitalizaciones. Esa es una de las ideas rectoras de la Fonoteca Nacional. Tenemos nuestro acervo, tenemos una copia digital y tenemos otra, y necesitamos hacer otra para tener en alguna otra ciudad, en algún otro país, porque esas copias son las que garantizan la preservación y estar migrando a nuevas tecnologías. ¿Sabes qué pasa? Que las tecnologías más nuevas son las más obsoletas. No sé si se acuerdan, bueno, el cassette sí, el minidisc también, pero el DAT, ¿se acuerdan que era una cinta que usaban digital? Esa se usó tan poquito tiempo que hoy lo que tengamos de DAT es casi imposible de digitalizar. Entonces es más fácil digitalizar un disco Edison de 1914 que un DAT del año 2000, porque fue más obsoleta la tecnología del DAT que la que la que usaba Edison. Esa, como quieras, fabricas tu agujita y lo digitalizas, ¿no? Pero eso te habla, bueno, primero de que es un mar enorme, pues que no tiene orillas. El acervo sonoro, en la Fonoteca ahorita estamos llegando a los 600,000 soportes. Son bóvedas en las que tenemos cintas, discos, cassettes, discos compactos, 600,000. Entonces, echarte un clavado, ahorita digitalizado tenemos 11 años. Si entras a la computadora, a la audioteca, nuestra audioteca, y entras al equipo, te puedes estar 11 años sin dormir, oyendo lo que tú quieras, y nos hace falta todavía. Es un misterio para nosotros lo que hay en las 2/3 partes de la fonoteca. Entonces, llegar ahí es de verdad pues una sorpresa, porque además hay otra cosa que a mí me interesa mucho, y es que no se vea la fonoteca como un acervo nada más de pura música, sino que se vea que ahí está la historia de México, porque de pronto, bueno, salió hace unos días estaba yo revisando y estaba viendo, por ejemplo, todas las cintas del Instituto de Estudios de la Revolución Mexicana. Ahí están hablando Vasconcelos, claro, en su etapa ya un poco fascista, pero hablando de la Revolución Mexicana, criticando a todos, ¿no? Pero qué interesante tener un personaje como Vasconcelos, porque saber cómo era él, cómo se expresaba, algo te dice de un personaje, ¿no? Algo te dice. Tenemos ahí a los asesores de Lázaro Cárdenas hablando de cómo se dio la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, bueno, fíjate, por ejemplo, eso habla muy bien de Lázaro Cárdenas. Él dijo su discurso de la expropiación en 1938, lo preparó, lo dijo en cadena nacional, pero no lo grabó. Entonces fue hasta que la universidad, hasta que la UNAM lo invitó a grabar en voz viva ese discurso, que vuelves a vivir lo que vivieron los mexicanos, porque para México fue importantísimo. Bueno, fue la época en que las mujeres iban con sus gallinas al Zócalo, ¿no? Para pagar la deuda de México, para ayudar al presidente, para ayudar al país. Entonces es emocionante que Cárdenas haya tenido esa idea de volver a grabar un discurso, ¿no? Entonces, pues no sé, el sonido ofrece esa posibilidad de muchos puntos de vista para conocer la historia, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Bueno, una cosa más para decir sobre este tipo de patrimonio, yo creo que es el más frágil de todos, porque las cintas, los discos, los objetos digitales, como les decimos ahora, se pueden destruir en cualquier momento, y a veces nada más hay un original y no existe copia. Y los soportes sonoros se enferman casi igual que nosotros, es decir, les crecen hongos, crean
las cintas hacen vinagre, se rompen, se desmagnetizan, todo les puede pasar y se pierden. Entonces, cuando yo pienso que cuando llegan a la Fonoteca Nacional, los acervos sonoros son los discos, yo los veo como si fueran los sobrevivientes del diluvio universal, como que se salvaron y cayeron, porque la verdad es que lo que tenemos es lo que ha sobrevivido de 100 años de, pues, de ignorancia o de falta de conciencia de la preservación sonora, ¿no? Y es que en este caso la fonoteca es como el lugar donde la gente nos da su memoria y su identidad, ¿no? Es muy bonito pensar eso porque hace unos meses fue un documentalista a la fonoteca que trabajó con los seris y nos dijo que él estuvo yendo con los niños seris y entonces hicieron un corto a través de las grabaciones de sus leyendas que él les enseñó y de canciones seris, ¿no? Pero resulta que el gran acervo de la cultura oral de los seris está en Estados Unidos. Y entonces este historiador, bueno, este artista fue a Estados Unidos y pidió una copia. Le dijeron, no te podemos dar una copia. ¿Por qué? Pues porque los derechos no son nosotros, tenemos que, pero la cosa es que no los puedes tener. Dijo, pero no son para mí, son para una comunidad en Sonora. Pues da igual, no podemos dar nada. Entonces él fue y grabó a una comunidad de viejos seris diciendo, esto es nuestro, queremos una copia. Él lo llevó a esta biblioteca en Estados Unidos, los exhibió y le dijeron, está bien. Le dieron estos audios y él fue y se los entregó a esta comunidad. Se lo dio a los más viejos, a los cantores tradicionales de entre los seris, y pasó después, dice que él fue y nos lo contó en la fonoteca y les dijo, oigan, y le dijo a uno de los músicos, ¿y usted sí oye lo que yo le di? Dice, porque fíjese que lo que yo le di son audios en los que un gringo dice, number one, no sé qué, y después ya viene pero cada track, un norteamericano dice en inglés algo, la clasificación y no sé qué. Y dice, bueno, y el cantor popular le dijo, bueno, eso a mí no me importa, yo lo escucho. Dice, pero lo ha escuchado y se lo escucho todo el día, todo el tiempo, porque yo no conocía y lo escucho para interrogar, porque esto lo dijeron hace 3 o 4 generaciones y hemos cambiado mucho. Y yo ahí encuentro mi cultura. Entonces se me hizo muy emocionante porque ¿qué es lo que pasa? Que esos acervos muchas veces no regresan. Lo que tenemos que hacer es garantizar que eso que nosotros recibimos lo pueda tener la gente que la considera como su propio patrimonio, ¿no? Porque pues ¿para qué sirve que sea patrimonio si no lo puedes escuchar, si no puede regresar a ti? Y eso es fundamental, ¿no? Bueno, tú córtame cuando te aburras. No, no me aburro, pero te quiero preguntar algo que yo creo que varios aquí queremos preguntarte. En la fonoteca, volviendo a estas alegorías que tú has formulado aquí, este mar sin orillas, inmenso, cazando joyas, han cazado recientemente joyas que han tenido un impacto mediático importante, que fueron las grabaciones de las voces de Frida Kahlo y de Diego Rivera cantando. Bueno, de Diego Rivera cantando y Frida Kahlo leyendo un texto acerca de Diego. Yo quisiera que nos comentes cómo fue ese hallazgo que tuvo un impacto en otros continentes, que es algo que seguramente va a seguir destejiendo una madeja muy interesante en torno a la figura no solo de Frida y de Diego, también de otras figuras, porque nos ponen frente a un significado de esas figuras distinto cuando es traducido a sus propias voces. Bueno, a ver, les cuento rápidamente esto, porque es larguísimo, pues les voy a contar de una manera más o menos rápida. Es que hace unos meses, justamente yendo, porque uno de los intereses nuestros es salir hacia otros lados, hacia el México y conocer las necesidades, porque es muy fácil así planear, vamos a hacer una audioteca, vamos a llevar tal cosas, una selección de música y voces y no sé qué, a tal municipio, y ni sabemos qué buscan en ese municipio. Entonces, por ejemplo, fui a Papalotla, aquí en Tlaxcala, y les dije, oigan, ¿y qué podemos hacer para convocar gente por una página en Facebook o por un grupo en WhatsApp?
dicen, no, ¿cómo crees? Eso no funcionaría aquí. Nosotros voceamos en el mercado del pueblo lo que vamos a hacer en la Casa de Cultura con un megáfono. Eso es absurdo. Entonces, darte cuenta de qué tipo de público, todo eso es muy importante. Entonces, pues, hemos estado yendo a municipios y de pronto llegué a Huamantla. Y en Huamantla me llevaron a la Casa de Cultura para que conociera al director. Cuando llegué, él estaba platicando y el director dijo, yo trabajé 40 años de locutor en la XW. Y le dije, caray, ¿en la XW? Yo interrumpí. Me dijo, sí. Dije, pero ¿cómo se llama usted? Y me dijo, Manuel de la Vega. Y ya nos conocíamos. Le dije, Manuel, ¿no te acuerdas? Dijo, ¿quién eres? Le dije, yo soy Pavel Granados. Me dijo, Pavel, bueno, nos reconocimos porque hace 20 años yo lo había entrevistado porque escribí la historia del XW. Y entonces le dije, tú me diste una entrevista. Me dijo, sí, cómo no. Ya nos pusimos a platicar de cosas del XW, acerca de los locutores, de la música, etcétera, de programas. Y le dije, oye, Manuel, tú hace 20 años me dijiste que tenías un audio de Diego Rivera cantando. ¿Sabes qué le pasó? Porque yo lo busqué en la Fonoteca Nacional y no lo encontré. Y me dijo, sí, yo saqué una copia de ese audio porque el acervo del XW se ha perdido mucho, se degradó, se echó a perder. Y entonces, cuando llegó a la fonoteca, quedó muy saqueado. Dice, pero yo tengo una copia, te la voy a dar. Dije, pero está, ¿cómo canta? Okay. Lo entrevistaron en un programa y me dijo, no, está en una fiesta, ahí lo grabaron. Entonces, me dijo, yo lo tengo, pero mira, no es nada más él cantando, es un programa más grande, es un programa de media hora y lo hizo el bachiller Galvez y Fuentes. En ese programa entrevista al doctor Atl. El doctor Atl da un testimonio sobre Diego Rivera. No nada más canta Diego, también hay una larga entrevista con Diego Rivera de parte del bachiller y hay una entrevista también con Lupe Marín. Me dijo, bueno, hasta hay una parte donde habla Frida Kahlo. Bueno, pues yo como que me puse nervioso, le dije, oye, dame una copia, ¿no? Me dijo, no, pues a ver si la encontramos. Total que estuvimos como hora y media buscando entre las cosas. Yo dije, no me voy hasta que no me des esa copia. Total que buscamos, finalmente salió y me dijo, mira, te la voy a poner. Y tenía un disco compacto. Me lo puso y dije, ay, yo no me imaginaba jamás. A Diego ya lo había escuchado, al doctor Atl no, a Lupe Marín jamás. Y pues me traje el disco y lo estuve escuchando. Y pues me desesperé, la verdad es que me desesperé mucho porque dije, a ver, del doctor Atl sí tenemos otros audios. Y entonces sí es la misma voz. De Lupe Marín tenemos otra, Lupe Marín fue esposa de Diego Rivera, ¿no? De Lupe Marín tenemos otra entrevista. De Diego Rivera tenemos como 10 horas de conferencia con él, de tal manera que de las 4 voces, 3 sí son. Entonces nos pusimos a buscar y nos dimos cuenta que teníamos el original, la cinta original, sí la teníamos en la Fonoteca Nacional, solo que no estaba bien identificada. La sacamos, la vimos y descubrimos que se trataba de una cinta, mira, hemos estado viendo más o menos, pero cada vez pienso más que es una cinta que se hizo de homenaje a Diego cuando él ya estaba, yo creo que ya estaba empezando a enfermarse, es que él murió en 57. Entonces le hicieron este homenaje y lo entrevistaron a él. Me di cuenta que el bachiller Galvez y Fuentes había sido íntimo amigo de Diego Rivera. Fue en una biografía de María Izquierdo, se cuenta que el bachiller fue de los que hicieron todo para que se descubriera el talento de María Izquierdo. Él la llevó a la XW a dar entrevistas. Entonces, de pronto empezamos a ver qué más había en el acervo del bachiller y nos dimos cuenta, empezamos a unir cabos, porque nos dimos cuenta, el año pasado se descubrieron como 2 minutos de voz, también de una lectura, de la voz de Javier Villaurrutia. No existía la voz de Javier Villaurrutia. Todavía esta semana, apenas esta que acaba de pasar, descubrimos la voz de Adolfo Béz Mogar, el gran pintor, íntimo amigo de Dolores del Río. Hay una foto en la que está Villaurrutia, Frida Kahlo, Dolores del Río y Fito Béz Mogar. Entonces, el bachiller empezamos a ver y nos dimos cuenta que fue el gran documentalista de las voces de los años 50. Es decir, que está ahí. La única media hora de entrevista que hay con Alfonso Reyes, ahí está. Están José Revueltas. El bachiller se fue a Tonantzintla
al observatorio desde la UNAM y entrevistó a los astrónomos. Se fue a Guanajuato y transmitió los entremeses cervantinos que dio el maestro Enrique Ruelas. ¿Qué significa eso? Que estuvo en la fundación y transmitió del Festival Internacional Cervantino, que se llama así por esos entremeses cervantinos. Se fue a Notre Dame y subió a las campanas a grabar. Dijo, vamos a grabar las campanas de Notre Dame, y se subió en 1958. Por primera vez, como fue el primero en usar un equipo portátil, se subió a un camión ADO y se fue a Veracruz y entrevistó a los pasajeros, al chofer. Se metió al Circo Ataide y transmitió una ¿cómo se llama? Una función. Se fue a casa, fue a tocar la puerta a María Conesa y le entrevistó. En fin, es el documentalista, y yo creo que el único documentalista que nos ha quedado de los años 50, porque era el único que tenía el aparato portátil. Nos dimos cuenta de varias cosas. Una de ellas, así importante, es que tenemos el programa de media hora, y entonces él va presentando, dice, aquí vamos a presentar las voces que amablemente nos han hablado de Diego Rivera. Y nos dimos cuenta que hay varios testimonios. Hay, aparte de gente común que conoce en la calle, o va a la SEP para preguntar si hay gente que todavía conoció a Diego cuando pintó los murales de la SEP, y sí conoce un señor. Y nos damos cuenta que cuando habla el bachiller y dice Diego Rivera no sé qué, algo, está grabado con un aparato profesional en un estudio también profesional. Y cuando sale a la calle, aparte que se oye el ruido y todo, baja la potencia. ¿Qué quiere decir? Que él llevaba su aparato portátil y salía a la calle. En el caso de esta probable o supuesta voz de Frida Kahlo, pasa lo mismo. No se grabó en un estudio de grabación, sino que se grabó en la calle. Ahora, de ella, pues no, hasta la fecha no tenemos con seguridad que otra persona la haya grabado, ¿no? Es decir, que además, cuando llegó la cinta de carrete abierto, que ya se oye muy bien, llegó a México en 1900, entre 52 y 53. Fue cuando llegó la cinta de carrete abierto. ¿Qué quiere decir? Que si es la voz de Frida, tuvo que haber sido grabada en su último año, año y medio de vida. Entonces, la única persona, el año pasado, cuando descubrimos la voz de Javier Villarrutia ahí en la fonoteca, el compañero que dio con esa cinta me dijo, ¿sabes qué? La voz que más nos piden es la de Frida. Después de conocer toda esta época, porque nos hemos dedicado a escuchar y escuchar, me dice mi compañero, la única persona, si aparece algún día la voz de Frida, tiene que aparecer en el acervo del bachiller, porque el bachiller fue quien grabó a todos esos y los grabó a partir de 1953. O sea, que 52, 53, que es el único lugar donde puede aparecer la voz de Frida, ¿no? Entonces, bueno, pues resulta que ahí salió en un programa del bachiller, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que todavía hay un misterio, porque efectivamente, desde que nosotros encontramos esto, bueno, nos dedicamos a buscar si había alguna descripción de la voz de Frida. Entonces, vimos que había, yo conozco dos de esa época. Su sobrina Isolda, que la fue a ver al hospital, dijo, acababan de operar terriblemente a mi tía, estaba fatal, y cuando abro la puerta del hospital, ¿cuál no sería mi sorpresa? Que esté ya pintando como si nada y cantando. Tenía una voz preciosa, eso dice ella, ¿no? Cuando la vine a visitar una fotógrafa francesa, Giselle Freund, francesa franco-alemana, la viene a ver y va a una fiesta con Frida y ella escribe un reportaje en inglés y dice, Frida fuma y se ríe y platica con una voz melodiosa y cálida, muy distinta de la que nos pudiéramos suponer, porque quienes la conocieron decían, hace poco en Reforma un pintor, el maestro Guillermo Monroy, dijo, tenía una voz cristalina y juvenil, muy contraria a la voz ronca que uno se pudiera imaginar, y además le gustaba cantar. Hace poco me dijeron que ella y Concha Michel inauguraron una cantina y que hay una foto de ellas dos cantando. Entonces era una mujer así. Entonces a mí no me dio ninguna como duda en ese sentido, ¿no? Porque además, cuando Frida estudiaba en la Preparatoria Nacional había clases de declamación. José Vasconcelos impulsó esa manera de leer así, ¿no? Entonces, y era amiga de Villaurrutia, de Dolores del Río, de Novo, pues yo no me lo imaginaba leyendo así
feo, ¿no? Sino al contrario, con una voz más bien elegante, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que, pues, dijimos, ¿qué hacemos? Pues la fonoteca es un acervo público, tenemos que hacer público un documento que es histórico, porque si nos dedicamos a estar buscando, porque se lo dimos a escuchar a mucha gente, pero por ejemplo, la gente que era amiga del bachiller Gálvez y Fuentes nos decía, a ver, vamos a escuchar el programa. Y me decían, bueno, si lo dijo el bachiller, no hay de otra, ¿eh? El bachiller ha sido el padre de la cultura en la radio comercial. Es el fundador de Radio Universidad, el creador de la telesecundaria, el que entrevistó a Borges cuando vino, el director del ILSE, una institución de la UNESCO. Dice, bueno, el bachiller era el hombre más honesto de todos. Entonces, aún así, pues, ¿qué pasa? Que pensamos, bueno, esto fue hace 65 años, la muerte de Frida fue hace 65 años. Cada día que pase, estamos más lejos de resolverlo. Y si no hacemos, decimos, aquí tenemos este audio, nunca vamos a saber qué pasó en ese lejano 1955 o 56 o 57, cuando el bachiller dijo, esta voz que ya no existe, la voz de Frida Kahlo, salvo en la permanencia de sus palabras, la voz de Frida Kahlo nos ha conducido a la niñez lejana del pintor. Entonces, bueno, varias personas nos han dicho, porque nos han mandado mensajes a la fonoteca, es mi tía la que está hablando, es fulana de tal, y Amparo Garrido que nos dijo, bueno, dijo en radio y ha dicho en varios medios que ella cree que es su voz. Curiosamente su esposo estuvo el día que se presentó en el año 2000 la voz de Frida y él no dijo que fuera su esposa. O sea, ¿qué pasa? Que nos hemos acercado a expertos en voz y nos han dicho, no se puede reconocer así nada más. La voz es una huella digital, tienes que hacer un estudio. Entonces, en la fonoteca tenemos un grupo como unas 15 actrices de esa época para poder comparar. Entonces, ahorita estamos haciendo un grupo, primero para poder comparar, y yo ya hablé con Amparo Garrido y le dije, mire, los que conocen al bachiller nos dicen, oigan, pero el bachiller está diciendo algo muy preciso. En caso de que, pues, de que tenemos que confrontar, no podemos hacerlo así. Pero sí hay algo muy importante, le dije, mire, usted es una actriz de muchos años, es una voz valiosísima. Ella salía en Chucho el Roto, esta era la voz de Lupe en Chucho el Roto, ¿no? Una radionovela que tuvo, la que tiene más capítulos. Entonces le dije, mire, nosotros tenemos que llegar al final de esto y vamos a investigar. Y cual sea el resultado, si es usted, le vamos a restituir su crédito porque es lo más ético que podemos hacer. Pero también tenemos que saber cómo se hizo ese programa hace 60 y tantos años. Pero ha habido varias cosas, porque apenas dimos a conocer esto, se decidió la familia del bachiller a darnos todos los papeles que ellos tienen para poder documentar su trabajo y nos van a dar las cintas que tienen en casa una de sus hijas. Dice que tiene un closet lleno de documentos, de cintas de su papá, para ver todo lo que él grabó y qué más podemos tener, porque la verdad es que necesitamos dar con esto y saber, porque yo creo que estamos todavía a tiempo de, bueno, creo más bien algo que provocó, es que, ¿ya no se oye? Es que, ahí está, es que tenemos que, bueno, yo me emociona a mí mucho, que como que yo los primeros días me desilusioné un poquito, porque dije, nadie sabe quién es el bachiller Gálvez y Fuentes. Nadie sabe que fue el que documentó a tantas voces. Te digo, fue a la Feria del Libro. Dice, estamos aquí en la Feria del Libro. ¿Y qué nos encontramos? A José Revueltas. Vamos a entrevistar a José Revueltas. Esas cosas son únicas, son testimonios. En uno de los programas, él entrevista a María Conesa, la actriz favorita de Porfirio Díaz y de Zapata. Zapata le echó los perros a María Conesa y ella lo cuenta ahí, pero ella no quiere contar muchas cosas. Y el bachiller le dice, mire, gatita, cuéntenos todo, porque estos programas que yo hago, gracias, cuéntenos todo, porque estos programas que hacemos aquí, los que yo hago, algún día van a ser testimonios de la historia, van a ser documentos que van a ser consultados. Así que háblenos con la verdad. En otro programa dice el bachiller, estos programas que hacemos, los hacemos sin guión. Salimos a la calle y entrevistamos gente. Así funciona este programa. No vamos con un guión escrito. Entonces es una actitud de él, ¿no?
Entonces es un poco desentrañar y llegar al fondo de una época, ver hasta qué punto se pudo haber grabado una voz, hasta qué punto podemos tener nosotros documentado algo. Yo pienso que Frida es importante, pero no es ni el principio ni el fin. Es que yo pienso que ahorita se ha despertado una época. Pero eso quiero creer, porque digo, ay, bueno, idealistamente pienso que muchos nos hemos puesto a discutir acerca de los acervos sonoros. Pero si imagínate que estas cintas de las que se hubieran perdido, nos quedamos por lo pronto sin 10 minutos sin Diego Rivera cantando, sin la voz de Lupe Marín, sin este posible testimonio. Entonces es importante hacer públicas estas cosas. Tenemos más. Entonces yo voy a estar tenemos un podcast semanal y otro quincenal en el que vamos a estar presentando más momentos de estas voces, porque de Alfonso Reyes, que bueno, yo lo admiro muchísimo y tiene 26 tomos de obras completas y que decían que era un conversador fascinante, ¿cómo es posible que no nos quede ni un minuto de don Alfonso platicando? Gracias al bachiller él fue y le tocó la puerta de la capilla alfonsina ahí en la colonia Condesa y le dijo, don Alfonso, ¿nos recibe? Sí, cómo no, pásele bachiller, y pasa. O por ejemplo, sabemos que Consuelito Velázquez era concertista de piano. El bachiller va a casa de Consuelito Velázquez y transmite una fiesta y le dice, Consuelito, ¿por qué no nos toca un concierto para piano? Y Consuelito se arranca a tocar música de concierto. Era una autora, una intérprete que hasta Rubinstein la elogió. Entonces era una mujer de veras importante. No tendríamos ese testimonio si no es por el bachiller. Entonces, pues sí, yo pienso que esta debe ser una oportunidad para hablar de los acervos sonoros, porque eso también me he dado cuenta ahora en estos días, que se nos han acercado tantas personas y que bueno, ya algún día platicaré, pero es que hay muchos acervos que nos han dicho, ¿qué crees? Nosotros no sabíamos que teníamos acervos sonoros o que era importante, y son instituciones que se nos han acercado para enseñarnos cosas que no sabían que eran importantes o que valían la pena o que estaban en riesgo de perderse, ¿no? Lo último, la UNAM nos ha dicho que tenemos 10 años para digitalizar. Lo que no digitalicemos en estos 10 años, adiós, porque serán piezas de museo. Nada más, de hace 10 años que llegó esta cinta con la probable voz de Frida, ahorita ya le dio fase 1 de vinagre. Es que las cintas les da el síndrome de vinagre y si llega a cierto grado, se deshacen. Entonces ahorita la tenemos ya controlada, porque en 10 años empezó a darle pues esta enfermedad, ¿no? Entonces sí es importante que discutamos los acervos sonoros porque son frágiles y ahí está pues nuestra memoria. Yo creo que también nada más grabar a nuestros familiares, a nuestros antepasados, que los grabemos, porque un día vamos a decir, bueno, ¿cómo no grabé a tal persona? Y ahora no me acuerdo, yo no tengo grabado a mi papá, ya no me acuerdo cómo hablaba y murió hace 15 años, ¿no? Eso es fundamental porque nos dice algo. Fui a ver a la hija de Diego Rivera y le dije, a ver, escucho esta voz. Y me dijo, ¿quién es? Le dije, es que el locutor dice que es Frida Kahlo. Y me dijo, ah, pues sí. Le dije, ¿pero la reconoces? Pues sí, pero no que esté leyendo algo de Frida, es Frida. Ajá, pero ¿y qué? Y dije, no, pues nada, que es la única grabación. Ah, y ya me lo dio así nomás, ¿no? Como que no le interesó nada. Pero después, el hijo de Lupe Rivera, Diego, le puse a la voz de su abuelo y me dijo, no, ese no es Diego. Y le dije, no, mira, ya que le puse la voz cantando, me dijo, claro, sí es el abuelo, ¿cómo no? Pero me di cuenta de una cosa muy curiosa, que el nieto de Diego Rivera tiene una manera de hablar muy parecida a la de Diego. También a lo mejor queda una forma de hablar de nosotros familiarmente que no nos damos cuenta, que en familia se puede reconocer algo por la voz y que a lo mejor tenemos una voz prestada de abuelos, tatarabuelos, lo que sí, chosnos, dices, no, los que siguen, ¿no? Claro, una larga reflexión y mucho trabajo de preservación también por delante. Lamentablemente tenemos ya el tiempo encima, pero sí quisiera abrir una oportunidad por si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, alguna observación, pues es el momento, están invitados. El grave problema de preservación de estos recursos
y a ello se suma el relevo tecnológico. Habló usted del formato DAT. ¿Están semblanteando o proponiendo en la Fonoteca Nacional alguna política que como institución nacional pueda servir no solo a su institución, sino a todos los acervos fonográficos que, bueno, yo creo que a esta altura de la vida deben tener un carácter patrimonial, a fin de que se asegure salvaguardar esos sonidos? Sí, por supuesto, gracias por la pregunta. Es importante en muchos sentidos. Necesitamos primero conservar los documentos como los tenemos. Hay acciones de conservación, curativa, restaurativa, así para tenerlos ahí. Y digitalizarlos. Pero es cierto, esa digitalización caduca y lo más nuevo luego parece lo más viejo, porque tenemos otras cintas, las cintas ADAT, que son cintas digitales más grandotas. Ahí tenemos grabadas 8,000 cintas del Fondo Sonoro del Cine Mexicano desde los años 50 para acá. Ya no existen los aparatos para DAT. Por suerte, los estudios Churubusco nos dieron un aparato de ADAT y ya pudimos grabar eso y migrarlo entonces tenemos un centro de almacenamiento masivo, y eso es ahorita lo más actual. Sin embargo, es digital. Es decir, ¿qué significa ahorita? Que tenemos ahí nosotros un cerebro en la fonoteca que tiene 400 teras, que es muchísima información, ¿no? Y además en alta resolución, es decir, es la mejor digitalización que se puede tener con estándares internacionales. Pero hasta el año pasado lo teníamos en una especie de cinta que no era compatible con todos los equipos tecnológicos. Ahora, en enero, hicimos una migración a un tipo de cinta LTO, que se llama la cinta, que ya es compatible con todos. Entonces tenemos que estar migrando a las nuevas tecnologías. Sin embargo, es digital. Pero ahorita, casi la respuesta que nos da la preservación es que el gran modo de la preservación es lo digital. Muchos tienen miedo, naturalmente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Pues ahí están, pero no sabemos cuánto tiempo, lo de siempre, ¿no? Hay otras respuestas, pero son muy caras todavía y están en pañales, pero hay universidades ahora que están grabando en diamante. Entonces, un diamante puede tener 20 teras. O sea que con 20 diamantes tenemos lo que es la Fonoteca Nacional, así, los puedo poner como Pitamor aquí, 20 diamantes, pero serían ahí un acervo de años y años. Claro, todavía no tenemos, está en desarrollo y ya es una tecnología muy avanzada, pero es volver a lo analógico, es decir, a lo que se toca. Sin embargo, lo digital es hoy una solución barata, atractiva y fácil de, además, mostrar, ¿no? Para difundir lo digital también es para hacer copias, también es una manera muy buena, porque entonces además uno está migrando y no se pierde esa información. Entonces, de algún modo ahorita estamos en eso, y a lo que le llamamos ahorita preservación es al momento en que estos soportes que tenemos entran a lo digital. Hay otra discusión, porque ahorita de todo lo que tenemos en digital, ya un 5% no tiene original físico, nació digital, y lo que va a pasar hoy es que las cosas ya nacen digitales, y entonces también estamos en un mundo en que como ya nace todo digital, lo tenemos que preservar así, pero con estas desventajas que decía ahorita, por ejemplo, que se pierde la información de internet, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas luego también son vulnerables. Bueno, la verdad es que es una forma del patrimonio vulnerable. Por suerte ahorita estas migraciones nos dan respuesta pues a futuro, ¿no? Gracias, Pavel. Gracias, maestro, por su pregunta. ¿Alguien más? Sí, muy bienvenido, Pavel, muchísimas gracias, excelente participación. Muchas gracias. Rápido, me llamó mucho la atención cuando hablaste de la necesidad de conservar y de esta anécdota de Lupita Rivera, que no fue muy sensible a quizás en valorar ese patrimonio. No sé si has leído no sé si fue sensible. Me dijo sí, pero lo dio por hecho como algo así, pues sí. Me recuerdo algo muy parecido que está pasando respecto a nuestro patrimonio histórico, antropológico, arqueológico, que preserva Lina sobre todo. Hay una obra muy importante de Manuel Gándara que habla de esta anécdota también del Walmart de 2004, que la gente
salió con pancartas y letreros a decir que ya teníamos muchas pirámides y que preferían un Walmart porque les ofrecía buenos precios. Y eso es porque nunca íbamos a tener la cantidad suficiente de arqueólogos en la línea para cuidar nuestro patrimonio, en tanto no había una buena estrategia de interpretación temática y divulgación significativa. ¿Crees tú que también esto podría aplicar a la fonoteca, que es necesario que el mexicano promedio conozca el valor patrimonial que tenemos en la fonoteca y que también se sumen a estas labores de valorización y conservación? Pues es muy buena pregunta, porque la fonoteca es un acervo, como lo es una biblioteca, pero justamente acá nosotros somos una fonoteca que da lineamientos de preservación, de catalogación, etcétera, ¿no? Las bibliotecas también, pero las bibliotecas y las fonotecas somos acervos, es decir, cumplimos preservando, pero necesitamos también sumarnos a esfuerzos externos, aunque sean propios, son limitados. Tenemos que vincularnos porque siempre decimos que la lectura nos salva, nos ayuda, lo cual es cierto, pero necesita un impulso, necesita promoción, difusión, acciones para fomentar ese gusto por la lectura, y también lo necesita la escucha. Lo que pasa es que quizá estamos muy determinados a pensar que en el caso de la escucha pasan las cosas y que por ahí quedan guardadas y que en algún día los encontraremos, y no sabemos que se puede perder, ¿no? Y mientras lo dejamos pasar, no nos damos cuenta que algún día se nos olvida. Yo pienso que la historia de la fonoteca es una historia de encuentros y de construcción de una memoria que nos sobrepasa. De encuentros en el sentido de que tenemos mucha gente, luego de la tercera edad, que va y les ponemos un jingle de neumonil para gripe nada más, y dicen, no, yo escuchaba eso, qué barbaridad, qué horror, y se emociona muchísimo la gente, ¿no? Es un encuentro con una manera de vida que uno ni se dio cuenta que ya pasó, aunque pasó hace 50, 60 años, ¿no? Y tenemos la historia de una construcción de la memoria, porque nos damos cuenta que al enfrentarnos a esa memoria, nos construimos a nosotros mismos, nos dice algo de nosotros. Entonces, realmente es un patrimonio muy atractivo, es más o menos fácil de inculcar en la gente el cariño por eso, y pues porque realmente es un sentido a veces no tan, sí lo procuramos. Hoy todo el mundo anda con Walkman, bueno, perdón, con el audífonos, perdón, con ya me vi raro, pero Walkman, no, con audífonos, quise decir audífonos, pero con peligro de la vida a veces, ¿no? En las calles ahí, pero no hay una conciencia de que eso que estamos oyendo tiene una significación cultural. A lo mejor no le damos ese peso, ¿no? Pensamos que son cosas que pasan. Es que la radio ha sido, o la música, una compañera muy evanescente, o sea, como que se esfuma rápido. Y pues sí necesitamos decir que eso se puede conservar, se puede preservar. No estamos muy acostumbrados, o pensamos, por ejemplo, el cine, que ahí van a estar las películas. Pues hay películas que ya no están y no nos damos cuenta. Es como algo que creemos que ahí va a estar siempre. Es que ese es uno de los riesgos del patrimonio. El patrimonio, como es nuestro, creemos que siempre va a estar. Y lo que nosotros debemos decir es que es justamente lo contrario. El patrimonio es vulnerable siempre. Hasta la lengua en la que hablamos creemos que siempre va a existir, y no es cierto eso, ¿no? Entonces, más bien yo creo que hay que cambiar la idea del patrimonio. Si es cierto, lo tenemos que preservar, pero justamente porque si no lo preservamos, corre riesgos muy fuertes, ¿no? Yo creo que no sé si te di respuesta o más o menos. Muchas gracias, Pavel. Pues yo creo que ya estamos sobre el tiempo, sin duda da para muchas horas más de plática. Ya esperemos que regreses pronto a conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias. Agradecemos a Pavel Granados y a la doctora María Vázquez Valdés por su participación en el conversatorio Solo para tus oídos.